guarde. Shalom a todos los hermanos que están viendo esta transmisión en las naciones, a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Antes de comenzar a hacer un resumen de la sección de la Torah que corresponde para esta semana, no se olviden de suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, compartir este mensaje, darle me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer un pequeño resumen de la sección de la Torah que estamos estudiando en esta semana. El nombre de la Parashá Bamidbar, que se ha traducido como el libro de Números desde el capítulo 1 en adelante. Vamos a leer unos versos y luego vamos a hacer el resumen. Amén. Antes vamos a hacer un pequeño rezo, una pequeña oración. Baruch patah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim, benatan lanu et torato, baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Hashem, el Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Hashem, donador de la Torah. Parashá Bamidbar en el desierto significa el libro de Números, capítulo 1, verso 1 dice: habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el año segundo desde la salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón según su conteo per cápita desde 20 años en adelante, de todos quienes salen al ejército en Israel, hagan registro según sus huestes, tú y Aarón. Vemos aquí que nuestro Padre Celestial le pide a Moshe que haga un recuento, que haga un censo de todos los Bene Israel. Recordémonos que ellos habían salido de Egipto, están en el desierto y nuestro Padre Celestial lo está llevando al monte Sinaí. Justo antes de la entrega de la Torá, o justo antes que nosotros celebremos una de las fiestas más importantes dentro del calendario hebreo, Shavuot, es que estudiamos esta sección de la Torá. Estudiamos esta parashá, donde nuestro Padre Celestial le pide a Moshe y Aarón que hagan un recuento, hagan un censo de todas las tribus de Israel. Y hay un mandamiento que nuestro Padre Celestial les había dado, que ellos tenían que recoger medio shekel. Se contaban los medios shekel y no se contaban las personas. Ese es un mandato de parte de nuestro Padre Celestial. Uniendo medio shekel más un shekel se hace uno, es decir, que todos somos uno delante de Hashem. Lo que está tratando de hacer nuestro Padre Celestial en esta semana con cada uno de nosotros, antes de que celebremos Shavuot, antes que celebremos la entrega de la Torá, es hacer un recuento de cada uno de nosotros, así estemos dispersos entre las naciones. Nuestro Padre Celestial quiere saber con quién cuenta, o sea, el censo no es para ver el número, sino para ver con quiénes contaba Hashem delante de él para su servicio. Eso es lo que nuestro Padre Celestial está haciendo con ellos, y este es lo que está haciendo con cada uno de nosotros antes de que celebremos Shavuot. Quiero saber quiénes somos, cuántos somos, si estamos dispuestos a salir a batallar, si estamos dispuestos a salir a la guerra, ¿sí?, delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver lo que nos dice el Midrash referente a Bamidbar. Hay un Midrashín que dice: Hashem entregó la Torá en el desierto. ¿Por qué escogió un lugar inhabitado? Un desierto no tiene dueño, porque nadie se cree especial o que tiene una relación especial con Hashem. Habló al pueblo en un lugar donde todos tenían libre acceso. Desierto nos hace ver pequeños, un desierto nos enseña a ser humildes. ¿Qué nosotros vemos en un desierto, amados? Lo que vemos es serpientes, escorpiones,
no hay vegetación, todo es desierto. Y el desierto es una inmensidad y por lo general los desiertos no tienen dueño. Nadie puede decir, este desierto es mío. Y por eso nuestro Padre Celestial lleva a los Bene Israel a un desierto que no tenía propietario, no tenía dueño, para que nadie se crea dueño de esta verdad o de la Torá. Porque sabemos que la Torá, nuestro Padre Celestial le entregó a las 70 naciones del mundo antiguo. En el monte Sinaí, todos ellos estuvieron presentes y la tradición nos dice que nuestro Padre Celestial hablaba la Torá, los malajín que estaban ahí traducían a los 70 idiomas del mundo antiguo. Es decir, que cada una de las naciones que estuvieron en el monte Sinaí escucharan la Torá en su propia lengua, en su propio idioma. Y un desierto nos hace hacer a nosotros humildes. Muchos profetas de Israel fueron llevados a un desierto para probarlo, porque nuestro Padre Celestial está llevando a la nación de Israel después de haberlos liberado de Egipto por un desierto. Y vamos a ver cuál es el propósito por el cual nuestro Padre Celestial llevó a la nación de Israel por un desierto. Y los desiertos muchas veces en nuestra vida son para probarnos, para ver si nosotros somos humildes o nos humillamos delante de Hashem ante las distintas adversidades por las cuales pasamos. Hay muchos que de pronto están pasando por desiertos económicos, hay otros que están pasando por desiertos de salud a través de las enfermedades, hay otros que están pasando por desiertos espirituales. Hay distintos tipos de desierto, amado. Pero todos los desiertos, los sabios de Israel dicen que es ¿para qué? Para que la persona se humille delante de Hashem. Dicen ellos, los sabios de Israel, esto es similar a como que uno tiene una vela y empieza a alumbrar con esa vela y empieza a dar luz. Pero en eso sale el sol y hay una luz más brillante donde la vela se opaca, ya deja de alumbrar. Y lo que trata de hacer nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros es que nos humillemos delante de Él. Y vamos a ver lo que nos dice el Midrash referente a la humildad. La humildad no es un signo de debilidad. Nos prepara para recibir lo que viene del cielo. Es decir, amados, si yo creo que ya no puedo recibir absolutamente nada, o si yo creo que ya me sé toda la Torá y que nadie me puede enseñar, ¿sí? No voy a recibir nada de arriba, no voy a recibir nada del cielo, ¿sí? Hay muchas personas que no son humildes para aprender, que no son humildes para sentarse a aprender. Aunque sea una palabra, puede transformar, puede cambiar la vida de una persona. Y a nosotros nos ha tocado ver que hay personas que de medio saben unas cuantas cosas del hebreo y se creen más sabios que los mismos sabios. Y miran al resto de personas por debajo del hombro, como menospreciando, porque ya aprendieron una o dos palabras hebreas y el resto como no saben, entonces ya se elevan ellos. Ellos dicen, somos elevados espiritualmente. Elevados espiritualmente en su propio parecer, pero Hashem los desecha. Porque Hashem desecha a ese tipo de personas. Miren lo que dice también los sabios de Israel. El orgullo, el ego, bloquea la conexión con el cielo. Una persona humilde reduce su ego y se convierte en una vasija, en un recipiente vacío listo para ser llenado de la seguridad de Hashem, que es la Torá y las bendiciones. Es decir, amados, lo que bloquea las bendiciones en las personas es el orgullo, es el ego. Es decir, si estas personas son orgullosas, tienen un ego demasiado elevado, ya no hay nada que hacer en que Hashem vaya a llenar esa vasija, porque ya están llenos de ego, están llenos de orgullo. Yo para ser llenado tengo que primero vaciar mi vasija, para poder ser llenado. Y hay muchos que tienen el ego muy elevado, que se creen más que los demás, que se creen que saben más que los demás, o de pronto porque tienen una carrera, tienen una profesión, tienen una posesión económica, tienen bienes, tienen propiedades,
y miran al resto con desprecio. Eso es orgullo. Eso es ego. Y ese tipo de personas es muy difícil que se acerquen a Hashem o que reciban de Hashem lo que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Entonces eso uno tiene que sacarlo de nuestra vida, sacar de nuestro ser. ¿Para qué? Para poder ser llenado. Porque si yo soy orgulloso o tengo un ego demasiado elevado y pienso que ya no puedo aprender más, o pienso que ya me creo superior a los demás, yo mismo estoy impidiendo que las bendiciones lleguen a nuestra vida. También vemos que en cuanto a las ofrendas y las sedaká, la más valiosa para Hashem es la de una persona humilde. Su valor no se mide en la cantidad, sino en la entrega de su corazón. Es decir, amados, que en Israel, en los tiempos del templo, había una de las ofrendas más pequeñas, que eran las ofrendas farináceas. Hashem veía con agrado ese tipo de ofrendas cuando lo dabas de corazón, no lo que te sobra, sino de corazón, lo que tenías. Para la obra de Hashem, para el templo en ese entonces, o para la yeshiva, para el cajal, o para la sinagoga, no lo que te sobra, sino que lo que tienes, y lo das tú de corazón. Y esa es la ofrenda, o la sedaká, que Hashem mira desde lo alto. Y ella es agradable ese tipo de ofrenda delante de Hashem. Dice que la ofrenda de los humildes era la más valiosa que existía. Es decir, que nuestro Padre Celestial no está viendo lo que tú das o la cantidad que das, sino en qué condición tú lo estás dando. Hashem está pesando nuestros corazones. Hashem está viendo si en eso que yo estoy haciendo o lo que estoy dando es un acto de humildad. ¿Sí? Ahora vemos, el ser humilde es como una vasija que es necesario vaciarla de uno mismo para volverla a llenar. De una fuerza mayor que viene de Hashem. Es decir, amado, la persona humilde sabe que él está vacío y que tiene que ser llenado por el poder de Hashem, por la Torah de nuestro Padre Celestial. Si yo creo que yo ya estoy demasiado lleno o que ya tengo lo suficiente, ya no van a venir más cosas. O si creo que ya me sé todos los libros de la Torah, ya no va a haber más conocimiento, o sea, me voy a estancar. Hay muchas personas que viven estancadas, amados, porque ellos dicen que ya nadie les puede enseñar nada. El Midrash dice que las bendiciones vienen de la humildad. Anabá la palabra era por humildad. Las bendiciones solo llegarán a una persona cuando despierta la humildad. Miren esto, amados. Eso dice el Midrash. O sea, que las bendiciones van a llegar a nuestras vidas cuando nosotros despertemos en nuestro interior la humildad. Si no somos humildes, no vamos a tener las bendiciones de Hashem. Y muchas veces estamos buscando las bendiciones de Hashem. Pero esas bendiciones como que se alejan, como que no llegan. ¿Pero por qué será? Nosotros debemos hacer un acto de introspección interior, evaluarnos, autoevaluarnos, continuamente estarnos evaluando, amados. ¿En qué debo mejorar? ¿Qué debo cambiar? Mi ego, mi temperamento, mi carácter, mi orgullo, cambiar todo. Nuestro Padre Celestial llevó a la nación de Israel a un desierto para tratar con ellos. Ese era el propósito, amado. Nuestro Padre Celestial quería tratar con cada uno de ellos. Moshe se dice que es visto como una de las personas más humildes que vivió sobre esta tierra. No hubo un ser más humilde que Moshe. Y por eso él pudo ver el rostro de Hashem, pudo hablar con Hashem.
Y por eso nuestro Padre Celestial le dio ese privilegio de entregarle la Torá y que a su vez Él escriba la Torá, porque a partir de Moisés nosotros tenemos la Torá escrita, se la pase a Aarón, ¿sí? Y Aarón a su vez a sus hijos. Y es por eso que nosotros en la actualidad tenemos esa Torá, la cual continuamente, Shabbat, estamos estudiando, amados. ¿Y qué hubiera pasado si Moshe no era humilde, amados? No tuviéramos nosotros la Torá. No tuvieron la Torá. Dice que Moshe tuvo el mérito de hablar directamente con Adonai porque alcanzó un grado muy elevado de humildad. Un grado muy elevado de humildad. A medida que nos acercamos a la luz del Creador, comenzamos a ver de forma natural, a ver cuán pequeños somos en realidad, amados. Muchas veces el hombre piensa que es superior al Creador y no vemos que nosotros delante del Creador somos como una hormiga y hasta más pequeños. El rey David decía, soy un gusano delante del Creador. Pero el orgullo, la vanidad, no deja ubicar a la persona en la posición que se encuentra. Y no entendemos, amados, que hemos venido a este mundo a cumplir un propósito de parte de nuestro Padre Celestial. Y cuando hayamos cumplido ese propósito, nuestro Padre Celestial nos saca de este plano, nos lleva a este mundo. Y debemos averiguar, o sea, cuál es el propósito que cada uno de nosotros hemos venido a cumplir en esta tierra, amado. Pero el propósito primordial, yo digo que todos tenemos, es estudiar la Torá, amados, obedecer los mandatos de la Torá. Este mundo, estas naciones, estos pueblos serían diferentes si tuvieran la Torá. ¿Y por qué no hay la Torá? Porque decíamos al comienzo, nuestro Padre Celestial llevó a la nación de Israel y todos los pueblos que estaban ahí a un desierto para que nadie se crea que es el dueño de la Torá. Pero hay muchos que se creen que son los dueños de la Torá, esconden la Torá, no enseñan la Torá. Este mundo fuera diferente, amado. Nuestros países fueran diferentes si hubieran personas, más personas que enseñen Torá, que enseñen los mandamientos. No tendríamos países tan violentos como estamos teniendo en la actualidad. Solo por eso, o sea, simplemente porque se ha sacado a nuestro Creador de las escuelas, de los colegios, ya nos enseña como antes nosotros teníamos, ¿verdad? Que en las escuelas, colegios se enseñaba a rezar, se enseñaba lógica, ética, urbanidad, buenas costumbres. Todo eso se ha perdido, amado. Todo eso se ha perdido, porque el hombre se cree superior. ¿Ya para qué? Dicen los que dirigen la educación, necesitamos ese tipo de cosas. Ya no necesitamos de eso, ellos dicen. En lugar de eso enseñan equidad de género, enseñan que el niño mismo decida qué sexo quiere tener, etcétera. Todo ha cambiado, todo el hombre lo cambió solo por el ego. El hombre se cree más que Dios y quiere ser más que Dios. Y a lo largo de la historia está comprobado que todos esos proyectos de los hombres, el creerse más que su creador, han fracasado. ¿Dónde está Nimrod? ¿Dónde están los emperadores romanos? ¿Dónde están los griegos? No hay vestigios de ninguno de ellos en la actualidad, amado. Los grandes conquistadores del mundo, de naciones, no están. No están. Si nosotros entendiéramos, amado, que somos pasajeros en este mundo, que no somos dueños absolutamente de nada, que somos simples administradores de todo lo que Hashem ha permitido que llegue a nuestras manos, este mundo fuera diferente. Nuestros hogares fueran diferentes. Pero creemos que vamos a vivir eternamente. El hombre cree que va a vivir eternamente. Y según la Tanakh, dice 70, los más robustos 80, en los designios de nuestro Padre Celestial está 120. ¿Sí? Entonces, amados, la pregunta es,
¿Qué hago yo o qué he hecho yo con lo que se me ha sido dado, con lo que me entregaron? Porque debemos saber que algún día nosotros vamos a tener que dar cuentas al Rey de Reyes. Y en ese conteo, porque estamos hablando aquí de cuentas, nuestro Padre Celestial está haciendo un censo para la nación de Israel. Y estos censos, si ustedes se dan cuenta, amados, son diferentes. Nuestro Padre Celestial censa a la nación de Israel de una forma, y a los levitas los censa de otra forma. ¿Sí? En el mismo censo vemos diferencias. ¿Por qué al pueblo lo censa de una manera y por qué el pueblo que es censado? Es la pregunta que les hago, amado. ¿Por qué el pueblo que es censado, todos los que fueron censados, cayeron en el desierto? ¿Y por qué los levitas que fueron censados de una manera diferente, ellos no cayeron en el desierto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay esa diferencia, amados, entre un grupo que es censado y los que fueron censados, todos cayeron en el desierto en esos 40 años? Pero los levitas no. ¿Y cuál es la diferencia, amados? Los levitas estaban al servicio de Hashem. ¿Por qué los levitas, cuando estaban esclavizados, el pueblo, la nación de Israel en Egipto, ellos no fueron esclavizados? Y el resto del pueblo sí. ¿Por qué los egipcios, que eran idólatras, respetaron a los levitas? Y lo dejaron que ellos sigan estudiando Torah y enseñando Torah. ¿Y por qué el resto sí, amado? Ahí está la respuesta, amado. Pero si nosotros no queremos ver eso, lo que pasó con los levitas, lo que pasó con el pueblo, que los levitas por enseñar Torah, por obedecer mandamientos, fueron censados de una manera diferente, no cayeron muertos en el desierto. Los levitas por enseñar Torah y estudiar la Torah y obedecer los mandamientos, no fueron esclavizados. Si queremos libertad, amado, prefiero el yugo de la Torah, prefiero el yugo de Hashem, que es libertad, al yugo del mundo. La respuesta está ahí, amado, en la Torah. La respuesta nos está dando nuestro Padre Celestial. ¿Por qué la nación de Israel, el pueblo en general, fueron censados de 20 años arriba? ¿Y por qué los levitas eran censados de un mes de nacidos en adelante? ¿Qué quiere decir eso, amado? Nuestro abacados hace diferencias entre cada uno de nosotros. Yo tendré misericordia de quien quiero tener misericordia de ese Hashem. A cada uno de nosotros nos está censando Hashem y nos conoce por nombre y apellido, amado. Esta cuenta que está haciendo nuestro Padre Celestial es porque vamos nosotros a estar presentes en la entrega de Torah, en la renovación de nuestros votos. Va a haber una renovación matrimonial en la fiesta de Shavuot, que ya mismo se aproxima, ya el próximo jueves 21, amados, estamos celebrando Shavuot del mes de mayo de 2026. Estamos ya a las puertas. Y asimismo, la nación de Israel aquí en esta sección de la Torah está a las puertas de que nuestro Padre Celestial le entregue la Torah. ¿Y qué es lo que hace con su pueblo que está disperso entre las naciones, amados? Es una renovación matrimonial, es una renovación de votos que año a año hace nuestro Padre Celestial, y a cada uno de nosotros, en todas las sinagogas, en todas las yeshivas, en todos los centros de estudio, nuestro Padre Celestial a través de su malajín está tomando notas. A ver cuántos hay. ¿Te has mantenido estudiando la Torah? ¿Te has mantenido enseñando la Torah? Todavía estás en este mundo, porque tienes labor que hacer, tienes propósito que cumplir. Pero si ya te desviaste, ya no estás para el próximo recuento que se va a hacer, ya te fuiste. Entonces, hermano, esta para allá nosotros tenemos las claves para tener salud, prosperidad, vivir más años, enseñar, estudiar y aplicar la Torah de nuestro Creador. Eso nos está enseñando nuestro Padre Celestial en esta sección de la Torah. Dice, ¿de qué forma la ofrenda de humildad podía sanar? La persona tiene que sentir pobreza espiritual, vencer su ego, vencer su orgullo y motivarse para pedir a Hashem ayuda, Teshuvah, hacer Teshuvah, para retornar a Hashem
tal como una persona de escasos recursos, dada la ofrenda farinácea, estaba gritando a los cielos por ayuda. Es decir, amados, que nosotros tenemos cuando nos acercamos a Hashem, ser como esas personas que llevaban la ofrenda farinácea, la de más poco valor, gritando ayuda a Hashem en Teshuvah, para recibir del cielo, ¿verdad?, los dones de sanidad, de liberación, de bendición para cada uno de nuestras vidas. Y eso uno lo hace es a través de la humildad. Cuando nos humillamos delante de Hashem, en Teshuvah, amado, como que si fuéramos de escasos recursos y estamos gritando por ayuda del dador de la vida, del sanador, del que se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Dice el libro de Isaías, y por sus llagas fuiste sanado, por sus llagas fuiste curado. Nosotros en Hashem tenemos la sanidad divina, tenemos las bendiciones que vienen de los Shamaim de los cielos, para solventar cada una de nuestras necesidades, amados. Vamos a ver en el libro de Devarim a resolver el tema de la pregunta que estábamos haciendo, y aquí está nuestro Padre Celestial, le dice al pueblo el motivo, las razones por qué lo llevó al desierto. ¿Por qué lo llevó al desierto? Y aquí está, amados. Vamos a ver Devarim, del Deuteronomio, el capítulo número 8. El capítulo número 8, en el verso número 2 y 3, nos dice, recuerda todo el camino porque te he llevado, Hashem, tu Elohim, estos 40 años en el desierto. Fue para afligirte, fue para probarte, para conocer lo que hay en tu corazón. Si observarás sus mandamientos o no. Te afligió, te dejó padecer hambre. Entonces te alimentó con maná que no conocías, ni conocían tu padre, para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem vive el hombre. Esta es la razón, amado, porque muchas veces Hashem, Adonai, nuestro Padre Celestial, nos carga a veces por desiertos. Es para afligirnos, es para probarnos, para ver qué hay en nuestro corazón, si de verdad somos fieles con Él, o somos fieles solamente cuando recibimos bendición y cuando no recibimos bendición nos alejamos de Él, porque pensamos Hashem no está aquí, no está con nosotros. Pero la nación de Israel, nuestro Padre Celestial, la lleva por 40 años en el desierto y le dice, es para afligirte, es para probarte, para ver si de verdad me ibas a servir, para ver qué hay en tu corazón. Es para eso, amados, muchas veces que vienen los desiertos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, amados, las tribus de Leví, solo en el cómputo general 22,000, pero las demás tribus eran numerosas. Y los sabios de Israel dicen que cuando viene la aflicción, vienen los desiertos, es para algo, es para que recibamos bendición, para crecer, para desarrollarnos, para avanzar. Que en la misma prueba está la bendición de parte de Hashem, y yo tengo que pedir a Hashem que me abra los ojos espirituales para ver las bendiciones que están ahí, y muchas veces nosotros no las vemos. En la misma prueba, en la misma aflicción, ahí está la bendición de parte de Hashem, ¿sí? Y es para eso, amado, Hashem quiere bendecirlo a través de las pruebas, a través de las situaciones, a través de las vicisitudes que nosotros pasamos, que nos acerquemos a él más, que confiemos más en Él. Porque en este mundo va a haber aflicción, va a haber situaciones. Muchas veces pensamos que le sirvo a Hashem y ya no hay pruebas. No, más pruebas van a venir. Te equivocaste. Si pensaste que este camino es color de rosa, no, ándate afuera, las religiones, allí es color de rosa, acá no. Servir a Hashem es diferente, hermano. Es pasar por situaciones, pasar por pruebas. Pero la clave es, esas pruebas, ¿las paso solo o las paso con la ayuda de Hashem? Y si estoy en la verdad, estudiando la Torah, sirviéndole al Rey de Reyes,
a nuestro abacados, voy a pasar esas pruebas fáciles, amados. Las pruebas las vamos a pasar sencillo. Ahora, no se diga que de pronto digo yo, porque le sirvo a Hashem no hay pruebas, no. Más situaciones, más pruebas vienen, amados. Y una prueba en un nivel es diferente a cuando yo crezco a otro nivel, es diferente. Y cuando paso ese nivel a otro nivel, son diferentes, amados. Son diferentes pruebas. No crean que porque ya tienes empresa, tienes carro, tienes casa, no hay pruebas. Son pruebas diferentes a las que no tienen nada. Las pruebas de una persona de pronto que no tiene mucho son un tipo de pruebas para la persona que ya tiene más. Son niveles, amados. Hashem a cada uno de nosotros nos trata de una manera diferente. Tiene tratos personales con cada uno de nosotros. Vamos a ver, amados, en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, porque pensamos que ya porque le servimos a Hashem, no hay pruebas. Vamos a ver el libro de Reyes. No sé si está aquí. En el capítulo 19, en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 2 dice, entonces Jezabel, Primera de Reyes 19, 2, entonces Jezabel envió a un mensajero a Elías diciendo, así hagan los dioses contigo, y más aún, si no hago tu vida como la vida de ellos mañana a estas horas. Y cuando él vio eso, se levantó y huyó por su vida y vino a Beersheba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su siervo allí. Pero él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día, y vino a sentarse debajo de una acacia y pidió para sí la muerte diciendo, basta, yo, Hashem, quítame ahora la vida porque no soy mejor que mis padres. Vemos aquí un profeta que le sirve a Hashem, amados, que viene de matar a un poco de profetas, y viene Jezabel y lo persigue para matar. Y vemos que él hacía descender fuego del cielo, amado, pero es perseguido y Hashem lo permite. Y es para probarlo. Y anduvo por el desierto. Pasó por un desierto. Hashem lo lleva por un desierto. Pero no quiere decir que porque era profeta y le servía a Hashem, ya no fue pasado por un desierto, no, amado. Vamos a ver el libro de Lucas. El libro de Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, dice, el verso 1 y 2, entonces Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, regresó del Jardín y fue guiado por el Ruach en el desierto durante 40 días. Dice, de ser puesto a prueba por el adversario durante ese tiempo, no comió nada y después tuvo hambre. O sea, Yeshua, amados, Yeshua también fue llevado a un desierto, amados. Y para ser probado, y nuestro Padre Celestial lo permitió. Nuestro Padre Celestial, amados, lo permitió. Vamos a ver aquí el libro de Oseas, el libro de Oseas. Buscar Oseas.
Esto es importante, hermano. No sé si ustedes encontraron en su Tanakh, Oseas, en el capítulo 2. Alguien que me preste, yo no encuentro acá. Jonás. Ya encontré. A ver, estamos Oseas en el capítulo 2. No, ya encontré, gracias, ya encontré. Oseas capítulo 2, el verso 14. Pongan atención a esto, amados. Dice: asolaré sus viñedos y sus higueras, de los cuales ella decía, es la paga que me daban mis amantes. Haré de ellos un bosque y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que ella ofrendaba a Baales y se ornaba con sus pendientes y sus joyas. E iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Hashem. He aquí pues que la traeré al desierto y le hablaré cariñosamente, y desde allí le devolveré sus viñedos y le abriré una puerta de esperanza en el valle de la aflicción. Ella responderá allí como en los días de su mocedad y como en el día que salió de la tierra de Egipto, y será en aquel día, dice Hashem, que tú me llamarás Sishe, mi marido mío, y no me llamarás más Baali, amo mío, porque por cuanto quitaré los nombres de los Baales de su boca, y los que no serán más mencionados por sus nombres en aquel día, haré un pacto con ellos, con las bestias del campo y con las aves del cielo y con los reptiles. Se romperé el arco de la espada y quitaré la guerra de la tierra y haré, dice, que duerman seguros. ¿De qué está hablando, amado? Está hablando de nuestro Padre Celestial, una profecía para los postreros tiempos para la casa de Israel. Está hablando de cada uno de nosotros. Que Hashem, por lo que hicieron nuestros padres, nos ha cargado por un desierto, pero que en los postreros días nos va a volver a traer, nos va a volver a tomar, amados. ¿Sí? Estemos confiados y seguros, obedeciendo los mandatos, la Torá de nuestro Padre Celestial, que la redención final está próxima para cada uno de nosotros. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a todos los Bene Israel, a toda la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde. Shalom.